Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces con el despacho periodístico correspondiente al día de hoy. De inmediato vamos a presentar nuestra secuencia, nuestra columna comentando la noticia. En efecto, diferentes acontecimientos que se venían registrando en Puno y a nivel nacional e internacional. En los siguientes minutos vamos a dar preferencia a un artículo publicado recientemente en el diario New York Times de los Estados Unidos. Es uno de los diarios más serios de los norteamericanos y que tiene una circulación mundial. Y precisamente hacen referencia en un artículo central a que en el Perú definitivamente hay una dictadura sin dictador, realmente un título y un titular de primera plana en todos los periódicos del mundo, ¿no? En el Perú hay un dictador sin una dictadura. El tema por su naturaleza ha llamado nuestra atención de sobremanera porque tiene mucha realidad precisamente a los acontecimientos políticos y económicos que se vienen dando recientemente en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, dice, en Perú no hay un autócrata electo ni un hombre fuerte populista, pero muchas de las libertades básicas que asociamos con la democracia funcionales se están desvaneciendo. La libertad de trabajar sin ser extorsionado, de denunciar delitos o corrupción oficial sin represalias, o incluso de caminar por las calles sin temor a las pandillas. Señala así un artículo de opinión publicada en el prestigioso diario New York Times que acabamos de señalar. El artículo analiza y describe la realidad peruana. Señala que el poder para administrar el gobierno se ha trasladado de la presidencia de la República, convertido en una figura decorativa, a un conglomerado difuso de grupos políticos con representación en el Congreso, sin un liderazgo identificable que impone su interés sin importar el punto de vista de la ciudadanía. Esto es lo que refiere precisamente este diario New York Times en esta primera parte de su comentario, al cual nosotros quisiéramos agregar también algo de parte nuestra. El artículo, en resumen, no está totalmente alejado de la realidad. En la fuerza de la palabra lo hemos expresado en varias oportunidades. Vivimos una dictadura parlamentaria. En el Parlamento se hace y se deshace. En el Parlamento 130 ciudadanos han olvidado la convicción de sus responsabilidades de cogobernar por el bienestar y el desarrollo del país. Allí se han hecho modificaciones en un más del 50% de la Constitución, sin alusión ni consulta de ninguna naturaleza. En el Parlamento actualmente tenemos cobijados a 4 minúsculos grupos políticos que se reúnen para hacer y deshacer los destinos del país y donde la democracia es un juguete simplemente de Nochebuena. Pero continuamos dando lectura a lo que dice William Ferman del New York Times de los Estados Unidos de Norteamérica. Ferman dice, la caída de Dina Boluarte, una de las más impopulares presidentas del mundo, con un solo 3% de aprobación, no generó ninguna celebración, pues los peruanos entienden que su reemplazo por el congresista José Gerí no cambia nada, pues el verdadero gobierno está en el Congreso de la República. Comentario nuestro. La apreciación del analista del New York Times no se aleja de la realidad. Definitivamente, el retiro de Dina Boluarte no ha cambiado en lo absoluto los destinos del país. Y luego haber encargado la presidencia de la República al congresista José Gerí, que actualmente ejerce el cargo de presidente de la República, no da síntomas ni muestras de ninguna naturaleza que encamine el desarrollo, el bienestar, la tranquilidad de los peruanos. Es decir, más de 33 millones de peruanos estamos viviendo a la deriva. No, el Parlamento toma actitudes totalmente egocéntricas y de intereses de 4 grupos políticos minúsculos que están allí, Acuña,
la chica Fujimori, Luna y unos cuantos más, sin temperamento de profundizar el sistema democrático y jugar sus cartas única y exclusivamente para ganar las próximas elecciones y hacer del Senado un epicentro realmente de intereses políticos, al igual que lo sucede desde hace 50 años en el país. Ya lo hemos comentado, ¿no? El Senado de la República, que entrará en funcionamiento luego de las elecciones próximas, tendrá y tiene mayor poder político de decisión que la presidencia de la República. Por eso que estos viejos y zamarros políticos y políticas están desesperados para ser elegidos senadores de la República. La Cámara de Diputados pasará a segundo plano. Lo decimos porque hemos estudiado como abogados esta nueva ley del Parlamento Nacional. El Senado tiene y tendrá mayores atribuciones de hacer y deshacer en elegir autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República y el manejo del presupuesto general de la República. Será otra dictadura del Senado. Y ustedes comprenderán la seriedad y la responsabilidad de los comentarios de la fuerza de la palabra. Pero continuemos analizando el artículo del señor Willy Friedman del diario New York Times de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dice? Los peruanos saben que un nuevo presidente no implica necesariamente un cambio en la forma de gobernar, incluso después de el implemento de Boluarte. Muchos siguieron protestando por la incapacidad del gobierno para frenar el crimen organizado. Efectivamente, ¿qué se ha hecho para frenar el crimen organizado? Absolutamente nada. El presidente actual de la República, el señor Gerí, no muy campeante, se levanta temprano, ¿no es cierto?, con su camisa blanca, en manga de camisa, hace visitas a centros penitenciarios y no conocemos realmente una norma y una aplicación seria. Y el Parlamento Nacional no muestra realmente coherencia para tratar de controlar este crecimiento, esta efervescencia de la intranquilidad pública, del robo, del asalto, sicariato. El país realmente está destrozado. ¿Qué dice más adelante Friedman? Los comentarios son nuestros, por si acaso. El investigador del Consejo de Relaciones Exteriores describe que en el Perú el verdadero poder de decisión se ha trasladado a una coalición difusa de figuras políticas influyentes, muchas de las cuales han sido acusadas de tener vínculos con redes de corrupción. Efectivamente, muchos parlamentarios han sido acusados precisamente de estar ligados a vínculos de corrupción, inclusive exministros y algunos ministros del actual gobierno, y también miembros del Ministerio Público y la Administración de Justicia. Esto hay que decirlo, o sea, no todos, pero tenemos realmente muestras claras y contundentes de que las autoridades actualmente del Parlamento, del Ministerio Público, el Poder Judicial, con excepciones, realmente están comprometidos y ligados directamente, como con un chincle irrompible, con vínculos de las redes de corrupción. Entre estas figuras menciona a Keiko Fujimori de Fuerza Popular, a José Luna Gálvez de Podemos Perú y a Wilman Cerrón de Perú Libre. Con nombres propios se está puntualizando Freddie Merriman del periódico New York Times, ¿no? A partir de estos hechos, dice el autor, Friedman se pregunta, ¿cómo desaparece la libertad sin que un gobernante o partido gobernante lo arrebate? Pues hasta ahora se entendía que la democracia se agigantaba a partir del surgimiento de personas que concentraran todo el poder sin ningún tipo de control. Entonces, indica el autor de este artículo, la historia reciente de varias democracias latinoamericanas como Brasil, Colombia, México y Perú muestran en que hay otra forma más insidiosa y no visible de las democracias, que las democracias mueran sin un dictador plenamente identificado.
Este argumento de Friedman de Washington, de la revista norteamericana, precisamente tiene mucho acierto y seguridad cuando dice que tanto en los países de Perú, México y Colombia, entre otros, realmente se vive una dictadura plenamente identificada. ¿Y la dictadura dónde estará en el Perú? En el Parlamento Nacional. No se tiene el rostro de un dictador, pero está en el Parlamento Nacional por la forma como viene asumiendo modificaciones sin consulta de ninguna índole, sin proyección significativa democrática. Se hacen inversiones millonarias de los recursos económicos del país en acciones y en empresas que no van a representar absolutamente ningún beneficio para la tranquilidad pública. Y desde luego, el Parlamento está coludido con la dictadura que se tiene también en la presidencia de la República, apañados también por las acciones de ciertos sectores del Ministerio Público, de la Administración de Justicia. La situación es sumamente crítica y dramática. Y por eso que la realidad que vivimos en el Perú está trascendiendo más allá de nuestras fronteras. El New York Times, por ejemplo, con Willy Friedman, acaba de precisar la actual realidad que vive el país y que muchos medios de comunicación de provincia lo hemos enfatizado con seriedad, con responsabilidad, y que muchos diarios y medios de comunicación de Lima los tratan simplemente de silenciar y de ocultarlos, ¿no? Continuemos con lo que dice este escritor, periodista del New York Times. En su investigación, Willy Friedman ha identificado el surgimiento de lo que él llama poderes paralelos, en las que en las democracias latinoamericanas, dice, las describe como fuerzas paralelas que no están completamente dentro del Estado ni son completamente fuera. Nacen, crecen y ejercen su poder con el apoyo y la tolerancia de funcionarios estatales, facilitadores políticos, financistas y familias con mucho poder. En algunas partes de América Latina, las autoridades los acogen tan plenamente que la línea entre burocracia y delincuencia se ha desvanecido, señala el autor. En el Perú, explica, estas fuerzas paralelas han formado una coalición flexible e intermitente que les permite aprobar y promulgar leyes pro crimen que limitan la investigación de los fiscales y que además les permiten proteger a mineros y madereros ilegales y múltiples economistas ilegales. Las leyes pro crimen no crean un estado policial, sino en lo que pandillas, mañas y jefes locales crean y aplican de facto sus propias bases privadas. Estos mismos poderes políticos protegen y prometen medidas drásticas contra las pandillas, pero no hacen nada para frenar las economías ilícitas de las que prosperan. Mientras tanto, han modificado la Constitución peruana decenas de veces, subordinando otros poderes del gobierno al poder legislativo, que se ha convertido en el vehículo perfecto para promover sus intereses comunes, dice el autor de esta nota. Este tipo de desgobiernos es más sigiloso que una dictadura y potencialmente más sólido. Los políticos peruanos pueden señalar que la maquinaria de la democracia sigue funcionando y que pronto habrá elecciones, incluso si las elecciones eliminan a sus protectores políticos. Las economías ilegales probablemente torturarán a otros nuevos grupos sociales del país. Pues bien, este es parte del artículo que nos alcanza precisamente el señor Foreman en New York Times de los Estados Unidos de Norteamérica. Los comentarios son nuestros y queremos concluir. Y lo dijimos sustantivamente, con mucha responsabilidad. No estamos atravesando en el país en estos momentos una instancia de plena democracia. Y nunca la hemos vivido. Pero por lo menos han existido atisbos.
6, 7 presidentes de la República encarcelados por sinvergüenzas. No puede ser, inaceptable. Una constitución que la defienden a capa y espada y que el actual Parlamento la ha transformado de acuerdo a su manera, modificando más del 50%, y que existen atláteres de medios de comunicación de Lima que alientan este tipo de decisiones y hacia el interior del país. ¿Qué estamos viviendo? La gran mayoría de los 33 millones de peruanos estamos viviendo realmente una etapa, una instancia de profunda preocupación, una actitud mediocre de pobreza, de abandono, de ignorancia y de inseguridad. Y no se generan fuentes de trabajo. La desocupación está cambiando y campeando. El fenómeno migratorio en el departamento de Puno está en vísperas de dejar una desolación de habitantes en nuestra altiplanía puneña. Los comentarios que, por ejemplo, este articulista ha alcanzado no están alejados de la realidad. En este programa lo hemos señalado en reiteradas oportunidades y seguramente que hay otros programas también con esa consistencia democrática, sólida y de responsabilidad y sin defensa de esos grupúsculos económicos y políticos. Estamos a puertas de un proceso electoral. ¿Qué le espera al país? Con esta sarta de candidatos regionales, municipales y nacionales, y donde realmente se ha modificado la Constitución y retornamos a la bicameralidad como gran cosa, gran éxito. Yo estuve en esa oportunidad en el Parlamento, pero trabajé con honestidad y con tranquilidad. Hoy el Parlamento me paga 550 soles, ¿no? Y bueno, lo recibo, porque no alcancé los 20 años de servicio. Me intentaron que firmara un documento que jamás lo hice. Pero eso es cosa aparte, eso no tiene interés. Lo más importante y lo trascendental es que en estos momentos se avecina un proceso electoral y donde estos viejos y zorros politiqueros del país, que en Puno también hay algunos, quieren ser senadores de la República. El Senado ha sido concebido por este Parlamento, por este gobierno, con una fuerza, con un potencial demoledora. Ni la bomba atómica, disculpen la comparación, lo va a detener. El Senado tiene ahora una fuerza y una decisión mucho más potencial que la presidencia de la República. Mucho más. La Cámara de Diputados serán simplemente juguetes que estén sentados allá. Los proyectos de la Cámara de Diputados pasarán al Senado. El Senado los revisará, los modificará y los publicará de acuerdo a los intereses políticos de los senadores que estén elegidos en el próximo proceso. No hemos avanzado. Por eso que surgen estos movimientos de protesta. La juventud ha salido. Movimiento Z, muchos lo culpan de terrucos, comunistas. No es así. Es la juventud que está pidiendo que se le dé el sitial que le corresponde. Y podemos seguir movilizándonos para ser escuchados porque no tenemos otro instrumento. No tenemos la fuerza, no queremos tampoco con las movilizaciones desestabilizar la poca democracia que tenemos en el país. No queremos enfrentamientos, no queremos que siga profundizándose esta situación de minimizar al poblador de la costa, la sierra y la selva. No, lo que queremos es que el país ingrese a una etapa de consolidación de democracia y donde nuestros recursos naturales realmente sean transformados, mamitay, tatay, papay. Nuestros recursos naturales tienen que ser transformados en el país, darle valor agregado, porque estamos vendiendo desde hace más de un siglo todos nuestros recursos naturales al extranjero. Se lo llevan y aquí no se transforma nada. Y llegará el momento en que quedemos prácticamente separados de los recursos naturales. Es que no existe una política de esa naturaleza en las instancias de gobierno. El país necesita darle valor agregado. Es importante generar oportunidades de trabajo a cientos de miles hoy desocupados. Miren la miseria, la pobreza que cunde en los pueblos del interior del país. Politiqueros que se precian de ser candidatos de las mayorías vienen simplemente después de haber agredido y haber minimizado los legítimos derechos de cultura, de educación del país. Son temas para la reflexión.
No nos desesperemos, pero tomemos actitudes serias, coherentes, en función al bienestar de los millones de peruanos y de puneños. Muchas gracias. Continuamos con mayores informaciones y comentarios. De inmediato la pausa. Adelante, control maestro.